Hola y bienvenidos al podcast número 17 de Píldoras para Zoho CRM. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la gestión de la seguridad y cómo el control de la información es un tema muy importante, sobre todo cuando somos varios en el equipo, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, pues como siempre, o como estoy ya empezando a hacer últimamente, esta llamada a la acción, ¿no? Este CTA, como suelen decir los expertos en marketing, simplemente hablaros o recordaros que mi próximo curso sobre administración de Zoho CRM está al llegar. Espero que para final de este mes, principios de octubre, esté disponible ya este curso para administradores de Zoho CRM, en el que vas a aprender cómo configurar desde cero tu Zoho CRM, tanto para versiones, para las diferentes versiones, ¿de acuerdo? Ya elegirás tú qué versión es la que más te interesa, pero sobre todo vas a aprender cómo exprimir al máximo este Zoho CRM, que es un software fantástico, ¿de acuerdo? El que te recomiendo de manera pues muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy encarecida. Además, la ventaja de esta formación online, como ya te imaginarás, es que vas a poder hacerla a tu ritmo, ¿de acuerdo? La idea es que va a estar publicada tanto en la plataforma del blog, es decir, de mi página web, en pildoraz.com, supongo que ya la conocerás, y también en otras plataformas como Tutelus, donde ya sabes que si eres oyente de los últimos podcasts, donde ya tengo otro curso, pero este es a nivel de usuario, ¿de acuerdo? El que voy a hacer ahora es de administrador, es decir, cómo tú puedes configurarte tu propio Zoho CRM, creando los campos, personalizando los módulos, etcétera, etcétera. Y el que ya tengo en Tutelus, de acuerdo, que te recuerdo que quedan ya pocos bonos, porque en Píldoraz con píldorazcrm.com tienes un formulario que, si te registras a través de este formulario, obtendrás un 70% de descuento, ¿de acuerdo? Y con este descuento al final del curso, si no recuerdo mal, se te quedan 9 euros, tan solo 9 euros, y tendrás un curso de más de 3 horas donde vas a aprender cómo sacar máximo partido a tu Zoho CRM, ya como he dicho, desde el punto de vista de usuario, ¿vale? En este de administradores es para configurarlo. Bueno, pues nada, ya no me enrollo más, deciros que espero que esté próximamente, le estoy echando muchas ganas y creo que os va a gustar muchísimo, sobre todo para esos pequeños emprendedores que, bueno, pues no podéis pagar por los servicios de una consultoría o de un consultor, como pueda ser yo, para que os monten todo el sistema, y necesitéis simplemente una ayuda, un empuje para no perder excesivamente el tiempo, o por no perder tiempo, porque con el curso vais a ir de mi mano y vais a ver cómo realmente le sacáis mucho partido a vuestro Zoho CRM. Bien, como digo, sin más, vamos a empezar a hablar del tema que hoy nos toca, y es la seguridad en Zoho CRM, ¿vale? ¿Por qué necesito aplicar una seguridad? Bueno, pues yo creo que como en cualquier sector, ¿no? Es decir, la seguridad es importante. ¿Por qué? Pues depende. Lo voy a tener que aplicar siempre, esto que vamos a hablar hoy, depende, ¿no? La famosa respuesta de los consultores, depende. ¿De qué depende? Ya lo decía la canción. Bien, pues va a depender básicamente, si trabajas con Zoho CRM de manera independiente. Si trabajas solo o trabajas con más gente. Si trabajas con más gente y sois dos socios, pues lógicamente la seguridad a nivel de datos pues será no la tendréis en el to-do, ¿no? No lo tendréis como algo crítico o algo importante. Pero sí que es verdad que conforme una empresa va creciendo, mañana contratáis a un administrativo, a un compañero para que trabaje con vosotros, posiblemente ya no querráis, más que necesitar, no querréis que acceda a cierto tipo de información o cierto tipo de módulos, como por ejemplo podría ser los módulos de factura, el módulo de presupuestos, las oportunidades, por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que, aunque seáis una empresa muy pequeñita, sí que es interesante que valoréis el tema de la seguridad. Y hoy, en este capítulo, vamos a hablar
bueno, vamos a reflexionar sobre las diferentes posibilidades que ofrece Zoho CRM, ¿eh? No se trata de hacer un curso aquí, de aprender cómo se hace, eso lo vamos a ver en el curso, como digo, de Administración para Zoho CRM, pero aquí sí que vamos a reflexionar sobre las posibilidades y algunos casos o supuestos en los que puede ser interesante aplicar esta seguridad. Ya os digo que básicamente la seguridad va a depender de, por ejemplo, que tengáis también comerciales o gente que colabore con vosotros a nivel comercial. Por ejemplo, he sabido que los comerciales independientes, y si es que los tenéis, o incluso aunque sean en plantilla, tengáis uno o dos o más, ya depende del tamaño que tengáis, pues son muy recelosos de sus datos, no quieren que los contactos, las cuentas que ellos capturan, pues los vea el otro comercial. ¿Por qué? Pues por tema de robo de información, ¿no? Pues esto se puede segmentar y se puede hacer que cada comercial solo acceda a su cartera de clientes, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, pues lo que os decía, usuarios con diferentes funciones, pues por ejemplo, si tienes un administrativo, pues quieres que solamente vea las cuentas de un tipo determinado, ¿vale? Y además que, como decía, que solo vea, también se puede hacer, ya lo veremos, que vea solamente una serie de campos, otros no, bien, y por otro lado también ayuda mucho al tema de la claridad de acceso a datos. El CRM, el Zoho CRM, para los que ya lo habéis tocado y los que no, pues os animo a hacerlo, pero bueno, ya veréis que tiene muchísimos módulos. Entonces hay veces que si tienes un perfil de usuario que no es necesario, ya no por tema de seguridad, sino por tema de claridad, de limpieza de su escritorio, que acceda a todos los módulos que tiene, pues si tiene 15, 16, pues si solamente va a acceder a 3, ¿para qué necesitas? Ya no es por tema de seguridad a nivel de que pueda haber o eliminar, sino por eso, por limpieza en su escritorio. Si tiene que acceder a 3 sitios, a posibles clientes, cuentas y contactos, pues le das acceso solo a eso y así no se lía, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es algunos de los motivos por los que aplicar la seguridad. Bien, ¿cómo Zoho CRM estructura o ha diseñado sus niveles de seguridad o sus formas de aplicar la seguridad? Tiene diferentes formas. Permite usar perfiles, que ahora cada uno de estos vamos a ir definiéndolos, que lo que te permite es pues, acceder a permisos, como veis, a permisos de módulo, a nivel de módulo, de submódulos, de campos. También tienen el perfil. Ya digo, ahora lo vamos a ver. Luego está a nivel de roles o funciones, ¿vale? Lo veréis tanto en la ayuda como en la propia configuración. A veces habla de rol y a veces habla de función. Está hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, a nivel de roles lo que te permite es crear diferentes funciones dentro de una empresa. Es decir, yo tengo el rol de director de ventas y puedo hacer una serie de cosas. Y yo tengo el rol de comercial y podré hacer otra serie de cosas. Luego vamos empezando por los más bajos a nivel de usuario. Podré tener diferentes usuarios que podrán tener acceso o no al CRM. Eso ahora lo veremos. Y luego también tiene un nivel de seguridad que es a nivel de grupos. ¿De acuerdo? Vamos a ir hablando cada uno de ellos. Vamos a empezar por el más básico, ¿vale? El nivel de usuarios. A nivel de usuario, Zoho CRM lo que te permite es, como ya sabéis, Zoho CRM funciona por licencias y funciona por licencias de usuario. Por lo tanto, yo contrataré X licencias en función de la gente que vayamos a trabajar en Zoho CRM. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un usuario, ¿qué puedo hacer? Puedo activar un usuario, activarlo a través de una invitación, es decir, lo doy de alta en el CRM y a partir de ese momento, en cuanto acepta la invitación, esa persona, ese usuario ya tiene acceso a lo que yo le haya dejado por defecto, ¿vale? Es decir, si por defecto va a tener acceso a prácticamente todo el CRM, ¿vale? Luego, ¿qué puedo hacer a nivel de seguridad? Puedo desactivarlo. Imaginaros que yo tengo un empleado, que esa persona, por el motivo que sea, deja de estar con nosotros. Podría hacer dos cosas. Podría desactivarlo o podría borrarlo directamente. ¿Cuándo se hace una cosa y cuándo se hace la otra? Desactivar es lo más inmediato. ¿Por qué? Porque desactivar yo lo que hago es que no lo elimino de mi base de datos, pero lo tienes como en stand-by. Ya a partir de que lo desactivo ya no puedo, el usuario ya no puede acceder a mi CRM, a vuestro CRM, por lo tanto tenéis esa seguridad de que ya no tiene acceso a datos, pero lo podéis dejar ahí desactivo por el motivo que sea.
¿de acuerdo? El desactivo lo bueno que tiene es que ya no consume licencias. También se puede utilizar esto si son usuarios temporales. Imaginaos que yo tengo un usuario A y un usuario B que trabaja unos 6 meses al año y otros 6 meses al año. No se me ocurre ahora en qué utilizarlo, pero imaginaros que fuera así. Pues yo puedo tener compradas dos licencias, la mía y la de usuario, la del trabajador, por decirlo así, o de mi compañero, pero esos son dos. Y entonces va a trabajar el usuario A, va a trabajar 6 meses al año y el usuario B va a trabajar otros 6 meses al año. ¿Vale? Hay tipos de sectores que trabajan, son temporeros, ¿vale? Entonces no lo borro, pero solamente trabaja en verano. Por ejemplo, se me ocurre el tema de restauración, el tema de chiringuitos o sitios de estos más de verano que trabajan a lo mejor de manera más intensa en verano, pues yo lo puedo, esos usuarios sé que el año que viene lo voy a tener contratado, lo activo, ¿vale? Lógicamente este perfil de usuarios, a lo mejor vais a pensar, no va a tener acceso a un CRM. Bueno, pueden ser a lo mejor personal administrativo, ¿de acuerdo? Que solamente trabaje en la época en que el negocio está activo. Yo lo desactivo y dejo de pagar licencias. Y tengo la seguridad de que no se activa. Y la forma de la opción de borrar, por ejemplo, ya sería pues cuando definitivamente ese usuario ya deja de trabajar con nosotros. Ahí lo que hago es que lo borro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? A nivel de perfiles. A nivel de perfiles es ¿cómo decir? Lo que me va a permitir o me va a ayudar es a crear como perfiles de usuario. Esos perfiles de usuario lo que me determinan es a qué partes del CRM pueden acceder o no. Es decir, yo puedo tener un perfil administrativo y un perfil comercial. El administrativo, por ejemplo, puede acceder a los módulos de facturación, a los módulos de presupuestos, a los módulos de órdenes de venta, pero el comercial a eso no tiene por qué acceder, ¿de acuerdo? El comercial va a acceder a oportunidades, va a acceder a cuentas, contactos, posibles clientes. A lo mejor el administrativo va a acceder como digo, a facturas, presupuestos, pero no va a acceder a posibles clientes porque no le interesa conocer qué posibles clientes tenemos un administrativo. Mientras no sean clientes, ¿para qué tiene que tener ese módulo? ¿Entendéis? Es decir, a nivel de perfiles lo que yo creo es acceso a partes. Puedo incluso definir permisos a nivel de campos. Lo que os decía, imaginaros que yo quiero que el campo oportunidad, que el módulo oportunidad sea visto tanto por los comerciales como por los administrativos, por el motivo que sea. Pero yo quiero que los administrativos, puesto que a la oportunidad posiblemente no tengan ni que acceder, pero imaginaos que me interesa, pero solo quiero que accedan a 3, 4, 5, 6 campos de la oportunidad, por el motivo que sea, ya digo. Pues lo que hago es que restringo y digo, los administrativos tienen acceso a el módulo de oportunidades, pero solamente ven estos 4 campos, ¿de acuerdo? Incluso podría decir que solamente pueden ver o editar ciertos campos, ¿de acuerdo? Y esto es extrapolable a cualquier nivel de perfiles. Puedo ver campos, editar campos, etc. Puedo hacer incluso que puedan ver módulos, pero no modificarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? También puedo hacer, aunque esto quizá no es tan común, pero sí que también a nivel de permisos puedo delimitar qué aplicaciones que están enlazadas con Zoho CRM tienen acceso. Si yo instalo Zoho Mail o Zoho Survey o Campaigns o Socials, podría restringir para que esos usuarios no tengan acceso a esas aplicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, para que nos quede claro, los perfiles nos permiten asignar permisos a nivel de partes del CRM, es decir, a qué niveles de acceso tengo, a qué funcionalidades tengo acceso, ¿de acuerdo? Os insisto en esto porque es muy diferente al nivel de que vamos a ver en los roles, ¿de acuerdo? En los roles, que es lo que decía, roles o funciones, aquí hay una estructura jerárquica. Aquí lo que afecta es al nivel de acceso a datos, a registros. No sé si tenéis claro el concepto de lo que es un registro, pero un registro es una entrada en una tabla. Por ejemplo, una cuenta dentro del módulo de cuentas, en la empresa A, la empresa B, cada una de ellas es un registro. Por lo tanto, los perfiles, lo que me daría permiso es de entrar a ver el módulo de cuentas o no. Pero el rol lo que me permite es, si ya puedo entrar
en el módulo de cuentas me dice a qué cuentas puedo ver, o sea, qué cuentas puedo ver y cuáles no. Y esto es una estructura jerárquica, puramente. Es decir, yo puedo tener un director comercial que, imaginaros, por ejemplo, voy a definir varios roles. Un rol que es director comercial, ¿vale? Y después tenemos comerciales de la zona norte, comerciales de la zona central y de la zona sur. Estos serían 4 jerarquías, 4 roles, ¿vale? Perdón, 4 jerarquías, no, 4 roles, de la cual las 3, comerciales zona norte, centro y sur, cuelgan del director comercial, porque el director comercial tiene dijéramos, potestad o está por encima de estos tres roles. Por lo tanto, lo que quiero decir es que los datos están compartidos a nivel de jerarquía. Es decir, cada registro ¿cómo decirlo? Cada registro, si trabajáis con Zoho CRM, veréis que tiene como propietario un usuario. Si ese usuario es un comercial de la zona norte, los comerciales de la zona centro y zona sur no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque son de otra área comercial, por lo tanto no tienen por qué verlo. Se podría hacer, pero habría que configurarlo. Pero por defecto, cuando tú creas diferentes roles, cada rol no puede ver los del otro, ¿de acuerdo? Pero el director comercial, como está por encima, como estos 3 roles que hemos dicho cuelgan del director comercial, el director comercial siempre va a poder ver los registros que tienen asignados los comerciales de la región norte, de la región centro y de la región sur. ¿Me explico ahora? Es decir, es una estructura en árbol. El que está arriba siempre ve lo que hay abajo. Si además la zona norte después la segmentaras o la subdividieras en otras 2 o 3 áreas, pues todos los comerciales que están arriba, siempre los de la norte verán aquellos que están abajo, ¿vale? Además, por defecto, cuando tú creas un rol, no permite los mismos usuarios que hay dentro de ese rol, tampoco puede ver los de otro usuario. Es decir, si yo tengo en el rol de comerciales norte, tengo 3 comerciales dentro de ese rol, ¿vale? El comercial 1, 2 y 3, entre ellos tampoco van a ver sus datos. Sí que se puede configurar para que entre ellos vean sus registros, pero por defecto no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Bien, esto es así a nivel muy genérico lo que puede hacer un rol, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo más cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces los grupos que es el último nivel de seguridad. Los grupos lo que me permiten es crear un conjunto de registros entre miembros de diferentes incluso roles o incluso diferentes usuarios. Es decir, es una modalidad, es una forma de asociar usuarios y roles que me permite mezclar. Puedo mezclar un usuario de un rol, por ejemplo, administrativo, con por ejemplo, un usuario de un rol comercial. ¿Para qué? Para después crear una serie de reglas de uso compartido que me permitan dar acceso a esos usuarios que en principio son de roles diferentes a ciertos registros, ¿de acuerdo? Esto vamos a ir viendo un poco que esto cuando empieza a haber una serie de relaciones relativamente complicadas, es decir, sobre todo cuando somos empresas pequeñas, la funcionalidad de roles va muy bien, ¿vale? Es muy clara y funciona muy bien, porque es una estructura piramidal, es decir, yo tengo un usuario un rol en el cual hay uno o varios usuarios y por debajo subordinados, la típica imagen que tenemos todos de un jefe y un subordinado, ¿de acuerdo? O varios subordinados. Es decir, el que está siempre arriba siempre tiene acceso a lo que está debajo, ¿vale? Pero podría darse en la situación de que necesitamos crear niveles de acceso más complejos. Por ejemplo, el que os decía, imaginaos que un administrativo tiene que tener acceso a los datos que crean los comerciales de la zona norte, zona centro y zona sur. ¿Por qué? Porque si no tienen la información de las cuentas. Aquí ya tenemos que empezar a trabajar con una serie de gestión de reglas de uso compartido. Y además esta funcionalidad solo está permitida en la versión Enterprise. Es decir,
es entre comillas lógico. Cuando la gestión de seguridad es bastante amplia, es decir, cuando es más compleja, más que amplia, más compleja, lógicamente se supone que estamos hablando de empresas más de un tamaño mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya se requiere una versión más potente que nos permite hacer prácticamente cualquier tipo de regla de uso compartido. Pero por defecto, con las versiones hasta la profesional, con roles, es más que... normalmente suele ser suficiente. Ya os digo que porque suelen seguir esa estructura piramidal. En el momento ya necesitemos accesos transversales entre diferentes roles, aquí ya sí que necesitaríamos entrar a activar el tema de los grupos, crear grupos y crear reglas de uso compartido que ya os digo que nos permitan hacer esa transversabilidad. ¿De acuerdo? Pero hay un otro nivel mayor que se llama la gestión de territorios, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es para empresas de un tamaño pequeño, mediano, grande, ¿vale? Pero que no requieran de una, de una complejidad a nivel de compartir datos pues muy elevada. Pero la verdad es que desde hace ya un tiempo, desde hace unos años, Zoho CRM incorporó una gestión de territorios, el concepto de territorios. El concepto de territorios ha sido una revolución, sobre todo para dar respuesta a esas empresas que requieren de un entorno que no creáis que es que sea mucho más complicado, más complejo, pero sí que tiene unas particularidades que, como decía antes, los roles o funciones no terminaban de solucionar, o si lo solucionaban era a base de echarle mucho ingenio y mucho trabajo y eso supone un mantenimiento a posteriori, porque teníamos que utilizar, como digo, reglas de compartir entre grupos, entre roles. Tenías que hacer una gestión muy compleja que después del mantenimiento, porque luego decían, no, y ahora esta persona ha cambiado de departamento o ha cambiado y era muy tedioso, ¿de acuerdo? Era muy, muy lioso el hecho de, una vez tenías ya desplegado toda la estructura de reglas, deshacer y hacer cambios era un poquito complicado, ¿vale? Y podías cometer errores. Entonces sacó lo que digo, la gestión de territorios. Aunque esto lo vamos a ver en un podcast independiente porque, como os digo, es un tema interesante, es un tema que poca gente conoce o pocos, incluso muchos de los consultores, es un tema que tienen ahí un poco de otros consultores de Zoho CRM, tienen un poco como apartado porque parece que hay como una especie de recelo, de miedo a tocar este tema. La verdad es que cuando te pones es bastante sencillo. A mí me pareció más sencillo incluso, como digo, que la gestión de roles a nivel complejo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo que os voy a hablar es un poquillo de qué es, así muy básico, ¿vale? Más que nada para compararlo un poco con los roles y ver cuándo, aunque esto ya os digo que lo vamos a ver de manera más profunda en el próximo podcast de la próxima semana en el que hablaremos de la gestión de territorios. Pero dejaros aquí en un poco la guinda, ¿no? O el azucarillo ahí la zanahoria para que sigáis escuchando, ¿vale? Pero creo que es interesante para poder comparar y sobre todo aclararos cosas que seguramente todavía no habéis terminado de asentar. Es decir, cuando hablamos del acceso a la información por roles, estamos accediendo a información por ¿cómo decirlo? Permitidme perdonar, pero me quedo a veces atascado. Es como por propietario, vale, no me salía. Sabéis que, como he dicho antes, cualquiera de los registros de cuentas, contactos, vamos a centrarnos en cuentas que quizá así también todos lo vamos a ver más claro. Yo tengo una cuenta y esa cuenta la crea un usuario, ¿vale? Si la crea un usuario, puede ser lo más lógico es que él sea el propietario de esa cuenta, ¿vale? Pero vamos a centrarnos. Cuando un comercial el comercial el que sea, es propietario de una cuenta, ¿quién puede ver esa cuenta? Pues todos aquellos que estén por encima, es decir, todos aquellos si son de su mismo rol, si es por defecto, si tú no has tocado nada, si hay otro comercial que es del mismo rol que este comercial que tiene esta cuenta, no lo va a poder ver, ¿de acuerdo? Ya estamos restringiendo, solamente en principio va a poder ver él las cuentas que él sea el propietario.
pero su inmediato superior sí que las puede ver, ¿de acuerdo? Va por... el acceso no va por el propietario, es decir, en función de cómo yo cree esa estructura de reglas de compartir, hay compañeros que lo verán o no lo verán, pero siempre va por la propiedad, es decir, por el propietario de esa cuenta o de ese registro, ¿vale? Solamente es ese criterio. Esto limita mucho porque hay empresas, y aquí ya voy a hacer la introducción a territorios, hay empresas que necesitan otro nivel de acceso, necesitan segmentar cuentas de clientes en base a unas características como pueden ser servicios, productos, ingresos esperados, por la región donde se encuentran, es decir, algo que le brinde más posibilidades. Ejemplo, imaginaos que yo tengo diferentes tipos, voy a poner un ejemplo que creo que puede ser, no sé si será real, pero yo creo que puede ser bastante clarificado. Imaginaos que yo tengo 3 niveles de comerciales. Tengo el comercial, el máquina, el comercial normal y el comercial en pruebas, ¿vale? Pues imaginaos que yo tengo cuentas VIP, cuentas que tengo ingresos esperados de más de, yo qué sé, 100.000 euros al año. Pues esas cuentas pueden ser automáticamente gracias a un territorio, aunque la palabra territorio está asociada, parece que a algo más físico, más de que son de una zona levante, zona del sur, zona del norte, una zona geográfica. No nos quedemos con eso, son territorios que pueden ser virtuales. Como digo, por seguir con el ejemplo, imaginaos que yo tengo X cuentas que tienen ingresos esperados en más de 100.000, pues esos no se las voy a asignar a un comercial Nobel, ¿vale? A un comercial que está empezando. Pues tengo comerciales VIP, ¿vale? O máquinas, como he dicho, que gestiona un territorio, podría crear un territorio que sea territorio de cuentas VIP, ¿vale? Entonces esas cuentas son automáticamente asignadas a los comerciales VIP. ¿Me explico? Las cuentas que son entre 20.000 y 100.000 euros, pues a las cuentas de comerciales normales, ¿vale? Comercial. Y las de menos de 20.000, pues son asignadas a los comerciales Nobel, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que ir rodando y soltándose, ¿vale? Fijaros que acabo de hacer bueno, pues una situación, un escenario, que no sé si es muy real o no, pero yo creo que es bastante claro. Es decir, no solamente pensemos en territorios como que son de la zona norte, de la zona sur o de la zona centro, ¿vale? A nivel de que son de una provincia, de una ciudad o de un país, sino que además se pueden crear, como digo, territorios lógicos, territorios virtuales en cuanto a que es, porque son compran un producto determinado o tienen cualquier característica, ¿de acuerdo? Dentro de la cuenta yo puedo coger uno o varios campos y decir, mira, los que cumplan una condición de que sean una facturación superior a tanto y además sean clasificación AAA, ¿vale? Que es una clasificación, como digo, de cuenta muy alta, pues a estos los voy a incluir en el territorio tal, ¿vale? Y ese territorio solamente tiene acceso, o solamente no, o tiene acceso una de las personas. Y como digo, además, la ventaja de esto es que una cuenta, es decir, cualquiera de los módulos, cuentas, contactos, etcétera, pueden pertenecer a diferentes territorios. Esto es otra gran diferencia que no pasa con la de los roles, ¿vale? De todo esto ya hablaremos, pero esto es un poquito a nivel general el escenario que tenemos a nivel de seguridad y a nivel de poder establecer diferentes criterios o diferentes niveles de seguridad, ¿eh? Recordamos, ¿de acuerdo?, que tenemos el primer nivel era el usuario, ¿de acuerdo?, que era, lo daba de alta o lo daba de baja, ¿de acuerdo?, y lo desactivaba, lo borraba, etcétera, ¿vale? Y además después teníamos los perfiles, que los perfiles lo que nos permitían era entrar exclusivamente en partes del CRM, es decir, podía bloquear partes, pero no a nivel de datos. Una vez entraba en el módulo de cuentas tenía acceso a todo, ¿vale? El perfil me limita si accedo a cuentas o no, pero una vez dentro está todo. Roles, si tengo acceso a cuentas, por ejemplo, pues vería aquellas cuentas que por mi rol, mi función dentro de la empresa, tengo permiso, ¿de acuerdo? Y es una estructura jerárquica, va de arriba a abajo, ¿vale? Y luego estaban los grupos, que era un ente que se han inventado, se han diseñado para crear incluso departamentos de ventas, departamentos comerciales, el cual puedo utilizar
para crear reglas de compartir datos, reglas un poquito más elevadas que únicamente con la forma de compartir que me permite los roles no llego, entonces gracias a los grupos y a las reglas de compartir datos puedo hacer un acceso transversal a la información en lugar de jerárquico, ¿vale? Pero como os decía, cuando estas reglas empiezan a complicarse es más conveniente, bueno, habría que estudiarlo bien, es un tema que hay que sentarse, hay que verlo y valorarlo, ¿vale? Es un tema que aquí sí que casi os recomendaría, es un tema ya muy avanzado, que os recomendaría que hablaseis con vuestro consultor o con un consultor, o si estáis en esa fase y queréis preguntarme a mí, ya sabéis, ayuda@pildorazcrm.com, la S se sustituye por una Z, por eso de Zoho, ayuda@pildorazcrm.com. Podéis preguntarme sin ningún tipo de compromiso para, pues si puedo echaros un cable, para valorar cómo se puede hacer esa transposición o os interesa quedaros en roles, os interesa pasar a territorios y en el caso de tener que pasar, cómo pasar, ¿de acuerdo? Entonces el dos territorios, como digo, os da mucha más plasticidad y aunque en principio pueda parecer más engorroso, ya veremos en el próximo podcast que hablaremos sobre los territorios más en profundidad, veremos que tienen muchísimas más ventajas. Unas a nivel de administración, es decir, el mantenimiento que os decía y la dificultad de cuando surgen cambios, pero luego veréis que hay muchas más a nivel que se pueden fijar objetivos múltiples para diferentes objetivos. Ya veréis que tiene muchísimas ventajas el uso de territorio frente a roles en ciertos escenarios, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta el escenario. Si es una empresa de 5 usuarios, pues posiblemente el utilizar territorios está fuera de lugar. Que nunca se sabe, que a veces por ser pocos no quiere decir que no se necesiten, ¿vale? Pero es lo normal. Bien, pues yo creo que con esto más o menos he dejado claro, o por lo menos os he dejado la semilla de lo que puede ser las diferentes opciones que tenéis a nivel de seguridad en Zoho CRM, ¿de acuerdo? Son muchas y bien utilizadas, creo que pocas necesidades o situaciones o causísticas se pueden quedar fuera de lo que podáis gestionar con Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bien, pues ya con esto me despido y como siempre antes de deciros adiós, y bueno, no adiós, sino hasta luego, pues nada, os pido la valoración de este podcast y que lo compartáis en las diferentes redes sociales vuestras, porque, bueno, pues como sabéis, primero, sé que hay gente ahí fuera que está escuchándolo, aunque las estadísticas también me dicen que el podcast está creciendo a un ritmo muy, muy importante, pero lo que todavía noto en falta son pues valoraciones, ¿no? Ese acercamiento entre vosotros y este podcast. Así que os pido por favor, si creéis que lo merezco, esas 5 estrellas en iTunes o ese me gusta en iVoox. También en YouTube sabéis que este podcast está y además podéis verlo con la presentación, ¿de acuerdo? Estas son las 3 vías más importantes. También en la web está el podcast y lo podéis escuchar y podéis poner comentarios. Poco más que decir, lo de siempre. Si necesitáis mi ayuda, ya sabéis, podéis contactar conmigo a través del formulario de la página web, a través del email ayuda@pildorazcrm.com, a través del Twitter, que es @pildorazcrm, ¿de acuerdo? Y bueno, y hay muchas formas, solamente tenéis que intentarlo. Bueno, pues nada, con esto os dejo y en el próximo podcast, como digo, hablaremos sobre los territorios. Es un tema apasionante y muy, muy interesante. Venga, hasta luego.